A continuación, comunicación y lenguaje, quinto diversificado. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Lester López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de microestructura de la oración simple para el área de comunicación y lenguaje para quinto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Pero antes de iniciar siempre es importante recordarles que laven constantemente sus manos con agua y con jabón y si no también pueden utilizar su gel antibacterial. Y hoy en lengua de señas tenemos a Pablo. ¿Cómo estás, Pablo? Y es así entonces como nosotros vamos a dar inicio con nuestro análisis de la microestructura. Si nosotros recordamos, en la clase anterior vimos el análisis de la macroestructura y decíamos que la macroestructura y este análisis era identificar todos los actantes del verbo que existen dentro de la oración simple. Hablábamos, por supuesto, del núcleo de predicado, que en este caso sería el verbo. Hablamos del sujeto, de los objetos directos, objeto indirecto, circunstancial y predicativo. También, si recordamos, estuvimos viendo el cuadro de casos para que nosotros pudiéramos identificar la macroestructura de nuestra oración. Ahora bien, continuamos con la segunda parte que sería identificar la microestructura de nuestra oración simple. Por supuesto, hoy les traigo un cuadro de casos, si nosotros lo podemos ver en este momento de este lado, en cómo nosotros vamos a identificar nuestra microestructura. ¿Qué definición podemos dar de la microestructura? Pues el análisis de la microestructura es identificar todos los núcleos y modificadores de cada actante del verbo. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de un núcleo, lo vamos a poder enfocar en nuestro análisis con una N, que en este caso pues va a significar núcleo. Y podemos decir que todos los sustantivos van a llegar a ser núcleos. Cuando nosotros estemos identificando entonces nuestra microestructura, también vamos a evidenciar los modificadores directos. En este caso los vamos a colocar en nuestro análisis con una M y una D, que significaría modificador directo. ¿Y cuáles van a ser los modificadores directos? Van a ser todos aquellos que sean artículos o adjetivos. Ahora bien, con nuestros modificadores indirectos los vamos a clasificar con una M y una I. Y va a ser toda aquella construcción exocéntrica que yo se los voy a explicar ahorita que empecemos a hacer nuestro análisis en nuestras oraciones simples. Es importante que cada uno de nosotros podamos reconocer cada una de la identificación de la macro y microestructura para realizar de forma correcta nuestro análisis en la oración. Por lo mismo, yo les explicaba a ustedes que era muy importante ir paso a paso buscando e identificando cada nivel científico de la lengua. Pusimos de manera teórica todo lo que es la fonética y la fonología, lo que también era la semántica, lo que nosotros correspondíamos entre morfología y la sintaxis, que en este momento lo estamos viendo. Entonces, como nosotros pudimos ver de manera teórica cada uno de estos conceptos, ahora lo estamos viendo en la práctica. Entonces, si nosotros logramos prestar atención en cada clase, esto se nos va a hacer de una forma sencilla y en este momento quiero que todos lo hagamos en casa y así que vamos a iniciar con nuestro análisis. Por supuesto, vamos a escribir entonces nuestra oración y espero que si ustedes pueden en casa copiar este cuadro en su cuaderno, ustedes lo tengan ahí en la mano para poder identificar cada núcleo y cada modificador de nuestra oración. Entonces empezamos con nuestra primera oración, que sería: los amigos de mi hermano compraron varias cosas en el mercado. Aquí lo voy a hacer un poco más corto porque no me alcanza. En el mercado. Entonces aquí tenemos nuestra primera oración. Por supuesto, si nosotros decimos los amigos de mi hermano compraron varias cosas en el mercado, podemos identificar que es una oración simple, porque si recordamos la definición de la oración simple, es a toda aquella que no contiene ninguna proposición incluida. Entonces aquí podemos verificar que no contiene ninguna proposición. Ahora bien,
Vamos a realizar, por supuesto, de primero nuestra macroestructura para poder identificar núcleos y modificadores que serían de nuestra microestructura. Vamos a ver si nos recordamos entonces. Identificamos nosotros la macroestructura siempre con nuestro verbo. En este caso vamos a poder conjugar algún pronombre y el verbo también. Si nosotros decimos, los amigos de mi hermano compraron varias cosas en el mercado, según ustedes, ¿cuál es el verbo en esta oración? Y la respuesta, para que ustedes puedan identificarlo, serían comprar. Os podemos decir, yo compro, tú compras, nosotros compramos, ellos compran también. Por lo tanto, vamos a identificarla con una N y una P, que va a ser nuestro núcleo de predicado, y en este caso, nuestro verbo. Si nos recordamos, vamos a empezar a identificar si existe un sujeto en esta oración, y lo vamos a hacer por medio del referente él o ella. Podemos decir, o ellos también. Ellos compraron varias cosas en el mercado. ¿Y quiénes son ellos? Pues los amigos de mi hermano. Ya tenemos el sujeto, vamos a identificar si existe un objeto directo con la interrogante que es lo seguido del verbo. ¿Qué es lo que compraron? Varias cosas, entonces. ¿Sí? Y vamos a identificarlo con nuestro objeto directo. Ahora identificamos si existe un objeto indirecto y lo vamos a realizar con la interrogante ¿a quién le? Seguido del verbo. ¿A quién le compraron? ¿Será que podemos decir a quién le compraron? ¿En el mercado? Entonces podemos identificar que no existe un objeto indirecto porque no aplica la interrogante que estamos dando. Podemos identificar entonces si es un circunstancial haciéndonos las interrogantes como, cuándo, dónde, a dónde. Entonces, ¿dónde compraron? En el mercado. Por lo tanto, sí equivale a un circunstancial y lo vamos a agregar de esta forma. Entonces, es así como nosotros ya realizamos nuestra macroestructura. Por supuesto, esto ustedes ya lo sabían realizar. Ahora vamos a identificar la microestructura que yo les explicaba, que es identificar cada núcleo y cada modificador de cada actante. Esto quiere decir de que la microestructura nosotros la vamos a identificar dentro de los núcleos y modificadores que existen en el sujeto, de los núcleos y modificadores que existen en el objeto directo y los núcleos y modificadores que existen en el circunstancial. En el verbo no vamos a agregar ningún núcleo tampoco, ningún modificador, porque como sabemos es el verbo. Entonces vamos a iniciar siempre paso a paso. Vamos a iniciar con el primer actante que sería el sujeto. Entonces, yo les explicaba en el cuadro anterior de que todos los modificadores directos van a ser artículos o adjetivos. Vamos a iniciar con los. ¿Cómo podemos identificarlo nosotros entonces? Por eso les decía que es importante ver todo lo que es la semántica, la morfología también, o también la fonética y fonología. Los lo vamos a clasificar como un artículo, porque es un artículo, por lo tanto, llega a ser un modificador directo. Amigos, ¿cómo lo clasificamos entonces? Amigo, amigos, lo clasificamos como un sustantivo. Por lo tanto, la regla dice que es un núcleo. Ahora bien, nosotros identificamos aquí donde dice de mi hermano. Esto llega a ser un modificador indirecto. ¿Por qué? Porque es una construcción exocéntrica y la la construcción exocéntrica siempre va a estar conformado por una preposición, ¿sí? Y así se va a identificar. Por lo tanto, la preposición siempre va a ser subordinante y todo lo demás va a ser término. A eso se le llama construcción exocéntrica, como nosotros lo pudimos identificar en las clases anteriores. Pero llega a ser modificador indirecto cuando a la par va a tener un núcleo, en este caso un sustantivo. Si no llega a tener un núcleo, entonces no es modificador indirecto y solo realizamos la construcción exocéntrica. Entonces, sabemos que modificador indirecto tiene una construcción exocéntrica que es de, lo partimos como un subordinante, le ponemos su y todo lo demás llegaría a ser término y lo agregamos con TER. Por lo tanto nos quedarían dos todavía. ¿Cómo clasificamos mi? Mi, mío, mío,
Por lo tanto, es un adjetivo posesivo y lo clasificamos como modificador directo. Y hermano, sabemos que es un sustantivo, por lo tanto es un núcleo. Y así es como nosotros entonces ya identificamos nuestra microestructura de nuestro primer actante. Nos vamos ahora con nuestro segundo actante, que podemos identificar dos palabras, varias cosas. ¿Cómo podemos clasificar entonces varias cosas? Varias la identificamos entonces como un adjetivo. Por lo tanto, este es nuestro modificador directo. Y cosas es un sustantivo, por lo tanto, es nuestro núcleo. Nos vamos al último actante, que sería circunstancial, y dice en el mercado. Aquí podemos identificar, y aquí les puedo poner el mejor ejemplo, identificamos una construcción exocéntrica, que se clasifica en un subordinante y un término. Pero como podemos identificar, no tiene un núcleo, o sea, un sustantivo, como en el ejemplo del actante del sujeto. Por lo tanto, este no llegaría a ser modificador indirecto, sino solamente colocamos y partimos en, que es una preposición con un subordinante, y todo lo demás llegaría a ser término. Nos corresponde entonces el mercado. Sabemos que él es un artículo, lo clasificamos entonces como modificador directo según la regla, y mercado es un sustantivo, y según la regla entonces todos los sustantivos van a llegar a ser núcleos. Por lo tanto, así es como nosotros realizamos nuestra macro y microestructura de la oración simple. Entonces, identifiquemos siempre, y es muy importante lograr identificar cada una de las palabras dentro de esta construcción, identificarlas como artículos, como adjetivos, preposiciones y todo lo relacionado entonces a cada una de estas palabras. Entonces, espero que hayan copiado esto. Ahorita vamos a ir con otro ejemplo, tal vez un poco más corto, para que vayamos entonces nosotros practicando la microestructura de la oración simple. Entonces, vamos a identificar y vamos a realizar otra oración, y lo mismo vamos a aplicar. Nuestra macroestructura y nuestra microestructura. Siempre es importante poder identificar la macroestructura para que luego nosotros hagamos nuestra microestructura. Entonces podemos decir en el ejemplo, y vamos a ver si gustan los ejemplos de las oraciones que vimos en la clase anterior. Podemos decir entonces que la madre envía unas cartas a su hijo pequeño. Y así es como nosotros vamos a iniciar nuestro segundo análisis. Por lo tanto, aquí explicamos. La madre envía unas cartas a su hijo pequeño. Ahora lo vamos a ir haciendo nuevamente paso a paso, iniciando con nuestra macroestructura. Identificando siempre, y eso recuérdenlo, siempre es importante que primero identifiquemos nosotros el verbo, porque depende del verbo poder identificar cada actante, y después de cada actante ir identificando cada modificador y núcleo. Entonces, según esta oración, para ustedes, ¿cuál es el verbo? Por supuesto, vamos a decir que el verbo es envía. Yo envío, tú envías, ellos envían, y colocamos nuestro núcleo del predicado. Vamos a iniciar entonces con el segundo paso, que es identificar el referente para poder identificar si en esta oración simple existe un sujeto. Nuestro referente puede ser él o ella. Podemos decir entonces que ella envía unas cartas a su hijo pequeño. Por lo tanto, de ella estamos hablando y ella es la madre. Vamos ahora a identificar si existe un objeto directo dentro de esta oración, sabiendo que es con la interrogante ¿qué es lo? ¿Qué es lo que envía? La respuesta sería unas cartas. Entonces, por lo tanto, sí contiene objeto directo esta oración. Vamos a identificar si existe un objeto indirecto con la interrogante ¿a quién le? Seguido del verbo. ¿A quién le envía unas cartas? Y la respuesta sería a su hijo pequeño.
Por lo tanto, sí contiene objeto indirecto. Y nos podemos dar cuenta que en esta oración no contiene ningún circunstancial. Entonces, así es como nosotros ya realizamos nuestra macroestructura. Nos vamos nuevamente a la microestructura, que sería identificar todos los núcleos y modificadores. Iniciando con la. Y podemos identificar que la entonces es un artículo, ¿sí? Artículo podemos identificarlo de manera semántica, un artículo determinante, el, la, los, las. Por lo tanto, la regla dice que todos los artículos van a ser modificadores directos. Ahora, madre, podemos identificarla como un sustantivo y la regla dice que todos los sustantivos serán núcleos dentro de una microestructura. Y aquí podemos identificar que terminamos nuestra microestructura de nuestro actante sujeto. Y también podemos evidenciar que no existe ningún modificador indirecto. Entonces, así lo dejamos. Pasamos a nuestro siguiente actante, que sería objeto directo, y podemos identificar unas cartas. Unas. ¿Cómo podemos identificar nosotros la palabra unas? Podemos decir entonces unos, unas, una. Entonces, por lo tanto, este sería un artículo. Si lo queremos ver de manera semántica, sería artículo indeterminante. Y sabemos que la regla dice de que todos los artículos van a ser modificadores directos. Ahora bien, cartas, podemos decir carta, cartas. Por lo tanto, es un sustantivo y sería un núcleo. Ahora vamos con el siguiente actante, que sería a su hijo pequeño. Podemos identificar esta A. ¿Cómo podemos clasificar esta A? Pues como una preposición, y es una de las primeras. Podemos decir A ante bajo. Entonces la A es una preposición. Y la regla dice entonces que todo esto es una construcción exocéntrica, que siempre va a iniciar con un subordinante, que en este caso sería la preposición, y todo lo demás sería término. Entonces ya nos quedan solamente 3 palabras para poder identificar. Identificamos su, y podemos decir su, suyo, suyos, suyas. Por lo tanto, es un adjetivo posesivo. Clasificamos entonces como modificador directo porque todos los adjetivos también son modificadores directos. Vamos con hijo. Podemos decir hijo, hijos, por lo tanto es un sustantivo y llega a ser núcleo. Y para finalizar tenemos la palabra pequeño, que sabemos entonces que es un adjetivo calificativo porque está diciendo que el hijo es pequeño. Por lo tanto, tenemos otro modificador directo en esta oración. Ahora bien, ¿cómo les parece hacer este análisis de la macro y microestructura? Por eso para mí es muy importante siempre recordarles que nosotros tenemos que repasar y poder estudiar más a fondo cada nivel científico de la lengua. Recordemos que todo esto es gramática descriptiva y los pilares fundamentales van a ser la morfología y la sintaxis. Entonces, si nosotros podemos identificar, y por eso para mí fue muy importante ir paso a paso identificando cada nivel científico de la lengua, para que nosotros ya pudiéramos poner en práctica todo esto. Entonces, así es como lo vamos a realizar, y lo estamos realizando dentro de una oración simple, y también lo vamos a identificar dentro de una oración compuesta. Entonces, para mí es muy importante que ustedes puedan realizar por lo menos unas 5 oraciones, y ustedes las pueden identificar inclusive en el periódico, pueden tomar en el periódico oraciones que encuentren, y empiezan a hacer su macro y microestructura para ir haciendo ese ejercicio. Entonces, espero de verdad que ustedes puedan realizar cada una de estas actividades, y siempre para mí es importante recordarles que guarden todos sus trabajos en su portafolio Aprendo en Casa. Entonces les pregunto hoy, ¿qué aprendimos todos nosotros? ¿Logramos identificar cada núcleo y cada modificador de la microestructura? Y si es así, también usted puede compartirlo con alguien que esté allí en su casa. Y siempre es importante recordarles lavarse sus manos constantemente con agua y con jabón, y si no pueden utilizar su gel antibacterial. Sobre todo, quédense en casa.